Muchas gracias, muy buenas tardes. Gracias por estar con nosotros en este programa a fondo, que hoy trataremos un asunto que aparentemente está ya suficientemente sobado en México. Sin embargo, nosotros creemos que falta mucho que decirse con seriedad con respecto al famoso nearshoring, que a algunas personas, a algunos estudiosos, sobre todo los políticos, les gusta presumir de que ya con el nearshoring tenemos resuelto el problema del futuro nacional, y nosotros creemos que hay que hablar con seriedad, con responsabilidad, y hay que informar que la sola cercanía geográfica con el territorio estadounidense, donde están nuestros vecinos, nuestros amigos, dice la leyenda, y también nuestros socios comerciales, nuestros aliados estratégicos, la sola proximidad no es suficiente para sacarle jugo en serio, responsablemente, históricamente responsable, a esa alternativa que, entre otras cosas, fue articulándose a partir de la pandemia en el 2020. Así es que hoy hemos convocado a personas serias, inteligentes, estudiosas, que sí saben de este asunto, que nos van a ayudar a comprender si la sola proximidad geográfica es suficiente o si tendríamos que hacer muchas otras cosas más en beneficio de explotar o de aprovechar al máximo esa posibilidad. Y saludo de manera muy especial a Beatriz Leisegui. Gracias por estar con nosotros, Beatriz. Muy amable, muy buenas tardes. Gracias, Eduardo. Gracias. Buenas tardes, Eduardo. Muy buenas tardes. Y a Mónica Díaz Rodríguez. Gracias, Moni, por estar aquí con nosotros. Buenas tardes. Muchas gracias, Eduardo. Buenas tardes. Ya Roberto Durán Fernández. Gracias, Roberto, que estás en México y que podemos platicar nuevamente. Muchas gracias por estar con nosotros en este programa. Muchas gracias, Eduardo, a ti y a todo tu amable auditorio. Gracias. Vamos a comenzar partiendo desde cero, para que quien no esté muy interiorizado en el tema pueda ponerse al corriente en los primeros minutos de este programa. ¿Cómo podríamos definir con manzanitas el qué es el nearshoring? Aparentemente es una pregunta ya muy ociosa, porque el tema viene trabajando desde hace ya muchos meses. Sin embargo, hay muchos periodistas o muchos comunicadores que dan por hecho de que la gente sabe con toda precisión qué es el nearshoring, y me parece que desde ahí estamos partiendo de manera equivocada. Moni, ¿cómo podrías definir tú el nearshoring? Claro, nosotros en Integralia pues hemos estado tomando una definición amplia de lo que es el nearshoring, básicamente definiéndolo como el fenómeno de relocalización de empresas, que básicamente es la reubicación estratégica de procesos de producción, cadenas de suministro y provisión de servicios a zonas geográficas cercanas a los destinos de consumo final de estos productos o digamos cualquier manufactura, con el propósito pues de mitigar riesgos y reducir costos principalmente logísticos. Bien, Beatriz, y debemos quizás remitirnos a la pandemia como un proceso histórico en la humanidad que dejó en evidencia que cuando tenemos proveedores muy lejos geográficamente, cuando viene este tipo de acontecimientos como la pandemia, nos arrepentimos de tener nuestros proveedores tan distantes en términos geográficos, en cuanto a distancia se refiere, ¿es correcto? Sí, mira, lo que demostró la pandemia es lo que tú señalas, Eduardo, de que dependíamos mucho, principalmente de un país, de China, de bienes esenciales, ¿no? No nada más la lejanía, sino que China producía gran parte de las máscaras, de los semiconductores o chips que utilizan los dispositivos médicos, en donde empezó a haber también escasez de ciertos productos básicos. Entonces, eso, y digamos, si China tenía su propia política distante, un país no amigo, no aliado, y entonces ese ha sido uno de los factores fundamentales en la relocalización, en el nearshoring, ¿no? Uno de tantos otros, sin duda, ¿no? La pandemia ha sido un factor, pero hay otros que lo explican también.
¿Como cuáles podrían ser, Beatriz, si lo mencionas, aunque sea de manera enumerativa, para Muy bien. después ir explicándolo poco a poco? ¿Cuáles serían algunos de esos otros factores que intervienen en el proceso? Sí, mira, lo que explica, yo diría que estamos viviendo una gran transformación en el orden comercial internacional. Y en esa gran transformación se explica por diferentes factores. Yo creo que uno de los principales factores en donde las empresas han decidido salirse de China y reubicarse en otros lugares, principalmente las empresas americanas o empresas que quieren venderle al mercado americano, es la guerra comercial entre Estados Unidos y China, que declaró Trump y que el presidente Biden ha continuado. Es en parte porque Estados Unidos tiene esta percepción y es correcta en muchos sentidos, que China no jugó con las reglas del juego, es decir, con las reglas de la Organización Mundial de Comercio, y entonces pues le ha impuesto una serie de medidas de aranceles muy altos en un gran número de productos, que ha hecho que pues, no se vuelva competitivo producir en China. Entonces están esas empresas buscando producir en un lugar donde no tengan que enfrentar esos aranceles altos por la compra de esos o insumos o productos finales que producían en China y que exportaban a Estados Unidos. Entonces, ese es un factor. El otro factor importante que nos atañe a nosotros directamente tiene que ver con el cambio en las reglas de origen de los automóviles, ¿no? Del sector automotriz. Es decir, para volver, lo que significa es tratar de producir con insumos de la región de América del Norte, de Estados Unidos, Canadá o México, para poder cumplir con la regla de origen y por eso poder entrar a cualquiera de los tres mercados libre de arancel. Entonces eso fue un cambio en la nueva versión del Tratado de Libre Comercio que tenemos en la región, y eso pues influyó mucho en que lo que comprábamos de China como insumo ahora lo tenemos que producir en México para poder cumplir con esa regla de origen y poder vender a Estados Unidos. Entonces eso cambió mucho las cosas. Lo otro factor también que se explica es las guerras. La guerra en Europa, la de Ucrania y Rusia, y más recientemente la del Medio Oriente, donde ha habido una escasez de productos tanto agrícolas, entonces ha hecho consciente a los países de la importancia de tener una seguridad alimentaria, de poder tener esos alimentos cerca, y de energía. Por ejemplo, Europa dependía en buena medida del gas natural que importaba de Rusia, ¿no? Entonces, en fin, y el otro último factor que yo mencionaría es el de cambio climático, en donde hay mayor conciencia de comprar de más cerca para que los productos tengan una huella de carbono menor. Entonces, en fin, todo este grupo de factores explican no nada más lo que se llama el nearshoring, sino también un elemento más importante aún, el que se importe se provean de países donde tienen afinidad en política exterior, es decir, tenemos nuestros mismos aliados en la guerra, en cambio climático, la misma responsabilidad para hacer frente a este fenómeno, y en política comercial común. Entonces no basta nada más estar cerca, sino que lo que estamos buscando también las empresas es colocarse en países que tengan todas estas afinidades. Bien, Roberto, quizá por miopía, por chauvinismo, pensamos en México que el nearshoring así está hecho como para México y Estados Unidos, es decir, como que el único beneficiario o el principal beneficiario de este proceso histórico y económico tiene que ver específicamente con el territorio mexicano. Te preguntaría si el asunto del nearshoring está también replicándose en otras regiones del mundo, como por ejemplo Europa, como por ejemplo Asia también, o sea, ese reacomodo de estar cerca del cliente o de tener cerca a mis proveedores es un asunto que está sucediendo en otras regiones del mundo. Sí, Eduardo, la verdad es una pregunta muy interesante y antes de continuar me gustaría regresar un poquito a tu primer pregunta de qué es el nearshoring y creo que es una pregunta que no es muy ociosa porque digo, coincido con muchos de los puntos que se han dicho el programa, pero
realmente hay matices que debemos de hacer. Yo te diría, hace 3 años pensábamos que este fenómeno, por todos los fenómenos que han dicho, el tema de las guerras, el tema comercial, el tema de la pandemia, pensábamos que las empresas se iban a mover, a relocalizar, por eso decimos relocalización de cadenas de valor de empresas. Lo que hemos dicho 3 años después es que el fenómeno es mucho más amplio, es una relocalización de la producción. Y esto no es sutil, porque dado todo el entorno que estamos viendo de comercio, podemos tener empresas que ya estaban establecidas en el país, que tienen una posibilidad de profundizar su participación de mercado dentro de los Estados Unidos, además de las empresas nuevas que pueden llegar. Es el fenómeno más amplio, yo creo que es una de las fuentes de confusión más grandes. Una empresa que estaba ya establecida en México, que tiene una capacidad de poder incrementar su participación de mercado, de venderle más a los americanos, dado todo este fenómeno que estamos viviendo de relocalización, es claramente beneficiada y claramente consecuencia de este fenómeno, además de las empresas que pueden estar llegando. Otra cosa que es importante entender, a lo mejor cuando se empezaba a hablar del fenómeno, pensábamos literalmente que iba a haber empresas que iban a cerrar la cortina en China y se iban a venir a México. Eso realmente no ha sucedido y probablemente no suceda, o no en el entorno actual, pero lo que estábamos viendo ahora sí son empresas que de alguna manera las inversiones adicionales las están haciendo acá y no en China. Digo, por ejemplo, Tesla, si termina concretándose esa inversión, es un claro ejemplo. No están cerrando la fábrica de Shanghái, pero están considerando abrir una nueva empresa en México. ¿Por qué? Para poder hacer más, de mejor manera, frente a todos estos riesgos que platicaban mis colegas en el panel. Ya entendido eso, ¿qué países, dónde está sucediendo este fenómeno? Este fenómeno de empresas llegando o de empresas locales incrementando su participación en el mercado. Yo te diría, curiosamente, quien más se beneficia son los países del sureste asiático. Por eso habría que hablar de relocalización de producción, de cadenas de valor, no de nearshoring, porque al final del día son empresas, la producción se está moviendo del continente de Asia, de China, por ejemplo, los países de la Asociación de Cooperación del Pacífico, Indonesia, Vietnam, Corea. De hecho, hay un estudio muy reciente que se da cuenta que es Vietnam el país que más se ha beneficiado ahorita de este fenómeno en términos del incremento en la participación de mercado que tiene en los Estados Unidos. Una gran pregunta es realmente qué tanto este fenómeno es, si estamos haciendo la última parte de la manufactura en estos países asiáticos y todo lo demás se sigue haciendo en China, y esto es una manera para darle la vuelta a las reglas de origen y a las sanciones de Estados Unidos, o si realmente se están moviendo las cadenas completas, toda la producción hacia. Algunos investigadores y a nivel anecdótico se piensa que no, se piensa que realmente no se están moviendo las cadenas completas simplemente en la última milla. Te voy a poner un ejemplo muy burdo. Imagínate que antes China vendía zapatos, tenis a los Estados Unidos. Ahora China exporta zapatos izquierdos y derechos a Vietnam. Vietnam los pone en una caja y ese es el producto que se exporta a Estados Unidos y eso es suficiente para darle vuelta a las sanciones y las reglas de origen. Dicho sea eso, México sí viene siendo alguno de los países que más se está beneficiando. Muchos hablaba en Europa quién podía beneficiarse también de esto. Realmente en Europa es un fenómeno que ha sido mucho más limitado. Hace 2 años se pensaba que Europa del Este podía tomar este papel. Con la guerra de Ucrania muy probablemente esto terminó tenían retrasos. También se pensaba que países del Medio Oriente podían tomar este papel como el que tomaba México. Nuevamente con la guerra que tenemos en Medio Oriente, lamentablemente, este fenómeno pues también no se ha cumplido. Entonces, ha sido un fenómeno de relocalización de los proveedores americanos, eminentemente, hacia Asia y dentro del continente americano. Dentro del continente americano hay algunos países, sobre todo en Centroamérica y el Caribe, que se han beneficiado en nichos muy particulares. Bien, bueno, vamos Eduardo, yo avanzando. agregaría, perdón, sí, nada Sí, sí, más sí, para adelante. complementar lo que dijo Roberto. Sí, yo totalmente coincido con Roberto en el sentido de, y así se ven los números, ¿no? ¿Quién se ha beneficiado de la caída de las exportaciones de China a Estados Unidos? Que, digamos, si tomamos los números de los últimos 2 años, China ha tenido una caída de 5.6% de sus exportaciones. La gran mayoría de ese porcentaje se lo han llevado los países asiáticos de bajo costo. México, un porcentaje mínimo, 0.6% de esa caída. Entonces, ese es un fenómeno que sí estamos viendo. Ahora, la triangulación, si nada más pasan por, o sea, si simplemente están exportando el producto producido en China y lo pasan por un país
asiático, eso es castigado y no tiene el origen de esos países. Entonces sí, para que sea originario de esos países tienen que cumplir con haberse producido en los países asiáticos, ¿no? Ahora, el otro fenómeno que estamos viendo también, que son tres conceptos, el de nearshoring, el de ally shoring o a producir con aliados o amigos, que ya explicamos, y el tercer concepto es el de reshoring, que es contrario al de offshoring. Y significa que la producción se está regresando también al país de origen de donde proviene el capital. Y eso es un fenómeno que a México le debe de importar y preocupar, porque lo que está también tratando de hacer Estados Unidos, tanto el presidente Trump como Biden, y cualquiera de los dos que gane van a seguir esta política, es tratar de dar subsidios fuertes para que la producción se mueva a Estados Unidos, y también pues eso lo pueden hacer gracias a la automatización y a los robots, y entonces poder con esos subsidios competir a nivel mundial. México tiene que pelear y buscar, porque esos subsidios son ilegales, o sea, no son legales subsidiar a tus industrias y poner en ventaja no favorable, poner en una situación de desventaja a tus competidores a nivel mundial. Pues México tiene que procurar, ya sea, si no los puede pelear, porque además no hay mecanismos ahora de solución de controversias que funcionen a nivel mundial, desafortunadamente, sí tratar de que también reciba esos subsidios y que empiece y que Estados Unidos lo considere como socio en la producción, no nada más comercial como hemos sido en los últimos años. Entonces ese es un gran reto para México, lo logró para la parte de semiconductores, que nos incluyeran en los apoyos que han dado, pero tenemos que lograrlo en los subsidios que vayan a dar de manera más amplia, de manera horizontal en otros sectores productivos, sobre todo el automotriz, en donde somos campeones a nivel mundial como en América del Norte. Bien, a ver, quisiera preguntarle un asunto a Mónica. A ver, por lo que estamos viendo, el asunto es mucho más complejo que pensar que por el simple hecho de estar cerca geográficamente de la Unión Americana, nosotros tenemos todas las ventajas del mundo. Incluso una persona muy vinculada con la negociación del TEMEC, de la segunda generación del TEMEC, que también tuvo que ver indirectamente con la conformación del NAFTA en la primera generación del acuerdo comercial, me aseguraba que en Estados Unidos no se están realmente muy preocupados de lo que México puede aportar en el nearshoring. O sea, para los norteamericanos el asunto está en llevarse a territorio estadounidense a los proveedores. O sea, pues México, como que México no está en los planes originales. O sea, ellos quieren a las empresas y a los proveedores dentro de los Estados Unidos. No lo quieren cerquita de la frontera con México, que tienen con México, sino lo quieren dentro. Y en ese sentido, pues como que faltaría el papel de una empujón político, empujón diplomático, empujón económico de nuestro país para abrirle los ojos, Mónica, a los Estados Unidos y decirle, oye, yo te puedo echar la mano, a ver, tú dime qué necesitas, yo aquí lo acomodo, porque soy tu aliado, tu vecino, soy tu socio comercial, pues en quién más puedes confiar. Como que el asunto no es que las fichas se vayan a acomodar solas, Mónica. Claro, aquí me regresaría muy brevemente a lo que comentaba Roberto. Digo, realmente no estamos viendo en México una explotación al máximo de este fenómeno o hasta donde pudiera llegar. Estamos viendo, por ejemplo, las cifras de inversión extranjera directa que salieron hoy. Este sexenio ha sido en el que más reinversión de las empresas ha habido. Realmente no estamos viendo una gran llegada de nuevas inversiones al país, y precisamente aquí es donde enfrenta este gran riesgo que ya comentabas, México frente a Estados Unidos, que pudieran de alguna forma ganarnos un gran pedazo de este pastel que pudiera ser la expansión de la producción o de las cadenas de producción en México con el fenómeno del reshoring, particularmente si llegara Donald Trump a la presidencia para 2025.
implementando alguna política de nuevamente de Make America Great Again y queriendo pues atraer las inversiones a Estados Unidos y no que provengan de México. Ahora, me brincaría y el otro punto es que México tiene grandes retos políticos que tiene que enfrentar para poder aprovechar este fenómeno y que van a presentar un importante reto para la próxima presidenta de México, quien gane en estas elecciones el 2 de junio. Algunos de los retos que nosotros tenemos identificados, pues son amplios en materia de energía, en materia de infraestructura, en materia de finanzas públicas, particularmente atender el tema de Pemex. En infraestructura tenemos temas tanto de infraestructura de comunicaciones y transportes, como infraestructura hídrica, temas aduanales, por supuesto, el tema de seguridad como otro gran reto. La certidumbre jurídica, aquí hago un breve paréntesis, el tema de corrupción, incertidumbre jurídica, la arbitrariedad regulatoria que ha habido en los últimos 5 años, pues han generado un ambiente de desconfianza empresarial en México, a pesar del buen momento económico relativo que está viviendo el país, ¿no? Aquí particularmente el tema de incertidumbre jurídica, es decir, este riesgo que en Integralia definimos como decisiones y acciones del gobierno que impacten en la certeza de las empresas para poder ejercer sus derechos legales y de propiedad, es un gran obstáculo para este fenómeno de relocalización, tanto de producción como de cadenas de suministro. Y aquí particularmente este riesgo de incertidumbre jurídica lo vemos reflejado en el sector energético, que para nosotros es uno de los principales riesgos para las empresas, no solo para el fenómeno de nearshoring. En este momento México no cuenta con la infraestructura suficiente para garantizar no solo energía de forma confiable, particularmente electricidad, sino energía limpia. Sabemos que pues, las empresas ahora tienen objetivos de energías limpias con los que cumplir. México no puede garantizar esto en este momento, por lo que le resta cierto atractivo al país más allá de la cercanía con Estados Unidos. Y bueno, otros de los retos políticos particulares que se van a tener que definir el próximo sexenio, pues va a ser definir qué esquemas se pueden utilizar para la participación privada, si va a haber incentivos económicos para fomentar la inversión, particularmente con criterios de inversión de sustentabilidad, si habrá una política industrial que esté basada en criterios económicos y no ideológicos, por supuesto, políticas sobre el uso y aprovechamiento de recursos que permitan la participación privada, particularmente en la coyuntura que tenemos ahora por el agua. Temas, como ya lo comentaba, de certidumbre jurídica que incluyan garantizar la transparencia en licitaciones o asignaciones. Y bueno, en materia de seguridad, pues determinar una política que permita generar un verdadero cambio, que reconozca, digamos, las dinámicas de los grupos criminales en el país, que ayuden a pacificar el país y que esto permita una mayor inversión y participación de las empresas privadas. Y bueno, pues ya lo mencionaba, ¿no? ¿Cómo enfrentaría México este riesgo externo de la posibilidad del regreso de Donald Trump en Estados Unidos? Pues es una lista larga que me gustaría revisar, comenzando con Roberto. Después de una pausa, si me lo permiten, vamos a una pausa y regresamos inmediatamente para empezar a tratar estos temas que son los que precisamente no se mencionan o que regularmente no se mencionan cuando sale a relucir el tema del nearshoring. Regresamos.
¿Sabes qué? ¿Me puedo salir y volver a entrar? Tengo un problema del audio. Me- sí. No sé si uno esté prejuiciado por 5 años de frustración, pero Roberto, ¿tendrá México, tendrá el gobierno mexicano claro el menú de asuntos pendientes que tendríamos que revisar y en los que tendríamos que trabajar e invertir para estar listos y poder aprovechar al máximo nearshoring? Pues, mira, Eduardo, me quedé pensando ahorita antes del corte la lista que comentaba Mónica, muy amplia, muy completa, pero yo te diría, ¿es Sí, eso algo que tenemos que hacer independientemente del nearshoring o no? O sea, fortalecer el sí, Estado de claro. Derecho, la infraestructura. O sea, esas son las cosas que tenemos que hacer para poder tener un programa y tener una visión de Sí. desarrollo donde podamos progresar, crecer, sacar gente de la pobreza y demás. Ahora, ¿qué es el fenómeno offshoring como estábamos viendo? Creo que sí ha habido una expectativa de si ese es lo que nos va a llevar al camino de desarrollo y va a hacer que México se convierta en un país industrializado, moderno, de una vez por todas, como tantas veces lo hemos tenido. Yo creo que no. O sea, yo creo que es un fenómeno que, por lo menos como lo hemos estado viendo, es limitado a ciertos sectores, a ciertas industrias, que al final del día sí están teniendo una sobreexposición a estos riesgos globales de la cadena de valor, que están viendo en México una alternativa para poder diversificar sus riesgos. Y estos sectores, esta producción que se está localizando en el país, hay que decirlo bien claro, se están viniendo a México a pesar de su clima de negocios, no gracias a él, porque la situación que están viendo externamente es muy compleja. Y la lógica es esta, me voy a quedar en China con toda mi producción allá, esperando que el señor Xi Jinping invada Taiwán y al final no sé qué suceda, o prefiero ir a México con todos sus problemas y que al final tenga problemas que se puedan de alguna manera resolver con estos mecanismos institucionales que hay. El tema es que México, a pesar de los problemas que tiene, a pesar de todo el catálogo de retos que nos comentaban, a nivel internacional y en el contexto global, pues puede ser que represente un menor riesgo para otras empresas. Ahora, el punto de estas oportunidades puntuales que hemos estado viendo en estos últimos años y que probablemente veamos a los siguientes años, estas oportunidades están, lo que piden para poder llegar a México es resolver cuellos de botella puntuales. Necesito cierto tipo de infraestructura, necesito mayor capacidad, por ejemplo, en generación en ciertas regiones, cierta capacidad de transmisión eléctrica, necesitamos cierto talento, ciertas personas con ciertas credenciales, la ampliación de cierto puerto. Son necesidades muy puntuales en términos de resolver cuellos de botella para que estas oportunidades sectoriales puedan ubicarse en México. ¿Y qué sector estamos hablando? Temas, por ejemplo, como la automotriz, temas, por ejemplo, como electrónico, equipos médicos, que son movimientos que estamos viendo. Ahora, ¿eso cuánto vale? Nosotros en el TEC de Monterrey, por ejemplo, hicimos un cálculo y veíamos que esto más o menos podía valer 0.5 puntos del PIB, medio punto del PIB. ¿Es mucho o es poco? Bueno, recordemos que en los últimos 30 años hemos crecido menos del 2%, ¿no? El Banco Mundial, por ejemplo, es menos optimista, ellos piensan que es 0.20%. Ahora, eso no significa que la oportunidad no esté ahí. Eso significa que al final hay ciertos sectores, ciertas empresas en ciertas regiones del país que pueden llegar y pueden localizarse, que pueden generar mucho valor y cambiarle la vida a bastantes personas que estén ahí. Sin embargo, en el momento, como hemos visto en los últimos años el fenómeno, es muy difícil pensar que este sea el detonante para poder llevar a un nivel de desarrollo distinto al país. Ahora, eso no significa que el país no tenga Mm. retos. Tenemos retos en infraestructura, educación, en seguridad y todas las cosas que hemos mencionado que tenemos que resolverlos sí o sí, independientemente del problema o el reto del nearshoring.
Bueno, yo entonces Yo, sería más pesimista que ustedes, o sea, no hay dinero, el dinero que hay y el dinero que se ha comprometido en la política social, con el ánimo de que la gente quede suficientemente agradecida como para que vaya a las urnas y repita la fórmula, porque no quiere que le quiten los ingresos que un gobierno, después de muchos anteriores, nunca les dio nada y ahora en lo poco que les da, les significa a ellos y ese mucho pues exige alguna forma de lealtad o de permanencia de ese tipo de programas. O sea, todo lo que ha mencionado Mónica y lo que tú bien señalas, que independientemente de nearshoring lo tendremos que hacer, pues no sé de dónde lo vamos a sacar, porque la lista es muy larga de las cuestiones que tenemos que invertir muy serio y yo ni siquiera veo, honestamente lo digo como mexicano y me duele mucho decirlo de esa manera, yo ni siquiera creo que el gobierno lo vea claro, ¿eh? O como ustedes lo han expuesto aquí, yo creo que el gobierno no lo ve, o sea, no lo tiene enfrente y no lo ve como porque si lo viera, pues ya hubiera hecho algo para tratar de alinear las cosas más o menos bien para poder ver las cosas, Beatriz. Yo no sé si estuvieras de acuerdo con este planteamiento. sí, Eduardo, yo comparto más tu opinión en el sentido de urgencia. Yo creo y en la coyuntura que estamos de una elección el 2 de junio, yo creo que sí es un parteaguas esta elección. Para aquellas personas que dicen qué debo de hacer o cuáles son las propuestas, yo creo que está claro que una propuesta, que es la propuesta de la continuidad de lo que hemos visto en este gobierno, es una propuesta que o sea, que basta ver lo que ha pasado en estos años, en todos estos condiciones básicas que tenemos que tener, ha habido disminuciones en la inversión de todos los índices, casi el 70%. En 70% de menos inversión en energía, en 70% menos de inversión en infraestructura productiva, en 70% casi de menos becarios en el extranjero para capacitarse en las nuevas capacidades que exige el mundo de transformación tecnológica. El agua, 70% menos de inversión en agua. Entonces, yo creo que sí estamos en una coyuntura en donde tenemos que ver, es eso, en donde no parece haber un cambio por parte de la candidata del partido oficial de Morena respecto a, por ejemplo, una política importantísima que ya se ha mencionado, la energética. No parece haber un cambio en la política energética. Y es una precondición. No hay energía suficiente, barata y limpia, no hay inversión. Se acabó la inversión en México. Y si no hay agua tampoco. Y en eso no se ha invertido. La otra cosa que también es importantísima es que tenemos una agenda. Los tratados de libre comercio resuelven cierta parte. Están orientados a promover el comercio y la inversión, que son factores fundamentales para crear empleo en el país. Importantísimo. Y para generar los recursos, Eduardo, que tanto necesitamos, porque el gobierno no los va a tener. Sin embargo, hay una política interna que tiene que acompañar esa política exterior. Entonces, la política interna es la que ya se mencionó, y hay una agenda pendiente que trasciende lo tratado de libre comercio, que tenemos que trabajar juntos, porque nunca como antes en la historia que hemos tenido en los últimos años, ha habido una agenda común entre Estados Unidos, o sea, retos comunes entre Estados Unidos, Canadá y México. Y tenemos que alinear nuestras políticas en infraestructura en la frontera. No sirve nada que construyamos carreteras si no se unen con carreteras del otro lado de la frontera. O no hay suficientes aduanas y oficiales que atiendan el flujo de bienes y de personas en la frontera. O no hay alineación de las políticas de cambio climático, o no hay una alineación de las regulaciones que siguen pendientes y no armonizadas, o no, digamos, no tenemos regulaciones comunes que siguen frenando el comercio. En fin, hay una agenda muy amplia entre los dos países o tres países que no se ha logrado porque no hay visión común entre los líderes, no ha habido. Entonces, necesitamos una gente con esa visión, y México, siendo el país más interesado, en otros momentos, tuve la suerte de estar en la negociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte.
En esos momentos hubo una alineación de los líderes hacia dónde tenían que ir. Y México estaba incluido en esa solución. Y eso es lo que tenemos que vender. Tenemos que ser muy agresivos en decirle a Estados Unidos, aquí en este bloque económico, México es el que puede darles la competitividad como se las ha dado en los últimos años para poder competir exitosamente frente a Europa y Asia. Y hemos visto que en esta administración, en este frente, el hecho de no hemos sido aliados en nada, ni en cambio climático, políticas totalmente divergentes. En cuanto a los aliados de la guerra, no hemos estado del lado contrario, hemos apoyado a Rusia, en el lado de amigos en América Latina, hemos apoyado no democracias. En fin, entonces, si seguimos teniendo una visión así, no vamos a lograr hacer esa mancuerna con Estados Unidos y Canadá que tenemos que hacer para poder competir frente al mundo y poder salir adelante. Y se nos puede dar el efecto que se conoce como sándwich o torta, yo poniéndolo tropicalizadamente, en donde la inversión se vaya al lugar donde haya automatización y puedan producir sin nosotros, o esas partes de la cadena productiva a países donde produzcan más barato que México y nos quedemos sin nada. Entonces, eso lo ha indicado en estudios muy serios el Foro Económico Mundial, en donde dice México o hace todas estas cosas o se va a quedar completamente como el chinito milando, ¿no? O sea, eso es lo que está en juego hoy y lo que está en juego el 2 de junio. Y por eso creo que es muy oportuno, Eduardo, el programa que hoy haces para poder crear esa conciencia en los votantes el próximo 2 de junio. Yo he recorrido varias universidades del país en las últimas semanas para hablarle a los jóvenes y decirles que el futuro económico de ellos depende en gran medida de lo que pase el 2 de junio. Sí, sí, ciertamente, y vale la pena. Me permito recordar alguna entrevista que he tenido el privilegio de hacerle, por fortuna, en varias ocasiones a Kenneth Smith Ramos, y yo le decía, es una lástima que los políticos lo que tocan regularmente lo echan a perder, porque con Kenneth Smith habíamos hablado de un segundo piso para el TEMEC, tratando de hacerle conciencia, Roberto, a Kenneth, provocar una discusión en ese sentido, un análisis en el sentido de que deberíamos decirle a los norteamericanos, a ver, vamos a hacer un segundo piso del TEMEC y vamos a vernos no como tres aliados o como tres socios, sino como una región integrada por tres países. Y entonces, a ver, ¿qué necesitamos? ¿Energía? A ver, ¿hacia dónde vamos los tres? ¿Qué necesitamos invertir los tres y en qué México puede ayudarle a los otros dos y que los otros dos pueden ayudar a México y a Canadá o a Estados Unidos y a México? Entonces, vernos como una región, ya no vernos como países aliados, sino como una región Totalmente. Que trabaja políticas públicas en común, Roberto, y ahorita vamos contigo también, Mónica. Eso... es inconcebible que el gobierno no tenga la posibilidad de aprovechar esa visión que garantizaría mucho inversiones y muchos otros beneficios a la economía mexicana. Roberto. Mira, yo te diría, hay razones para estar optimista a nivel regional en América del Norte. O sea, vemos los tres países, los recursos naturales que tenemos, somos la única región que probablemente vaya a seguir creciendo demográficamente versus Asia, incluso Europa, el poderío tecnológico. O sea, al final visto los tres países de América del Norte y por qué no, incluso Centroamérica, debería ser la región del futuro y la región que al final tenga algo que decir en el siglo XXI. O sea, eso me queda clarísimo. Sin embargo, hay retos muy fundamentales en la relación binacional y es importante platicarlos y ser muy realistas al respecto. O sea, yo te diría, lo primero, por ejemplo, lo que ahorita metabas en este contexto del nearshoring, es un tema político, o sea, es un tema político que viene de muchos de estos temas de Estados Unidos, China y demás, y sí, o sea, y en esta política y en esta confrontación que tiene China con Estados Unidos, pues el mejor aliado debería de ser México. La realidad es que no es así, la realidad es que no hay nadie en Capitol Hill en este momento que esté diciendo cómo le hago para beneficiar a México o cómo lo hago para traerlo. El nearshoring es una palabra que inventamos nosotros y los medios y los políticos mexicanos. Y al final hemos tenido, por ejemplo, en particular un servidor ha tenido muchas interacciones con académicos, hacedores de política pública en Estados Unidos,
y están pensando en lo que comentaba creo que Mónica, del reshoring, cómo repatriar las inversiones, y a nosotros nos está trayendo esas inversiones como de segunda, como de cola, que nos están cayendo. Entonces, en Estados Unidos no están pensando eso. Podríamos hacer un trabajo mucho más poderoso para poder posicionarlos. Hay buenas historias, por ejemplo, en el 94, ¿no? En ese proceso de renovación de cómo se hizo trabajo a nivel de tierra con los legisladores locales, con los productores, para que entendieran la importancia que tenía México. Texas y México son los socios comerciales más importantes. No deberíamos tener este tipo de conflicto que tenemos, y a lo mejor podría haber trabajo ahí que sí podríamos estar aprovechando. Sí, sin embargo, hay una realidad, y la realidad es la situación y el contexto político que está sucediendo en Estados Unidos y la muy probable reelección del presidente Trump. Y hay que acordarnos de una cosa, Eduardo: el que se quiso salir del Tratado de Libre Comercio es el presidente Trump. Y he escuchado mucho de que una renegociación, un segundo mandato de Trump está descontado porque es su tratado, porque al final no mancharía, pero yo creo que eso es ser sobreoptimista. O sea, al final del día vamos a llegar a un presidente Trump probablemente más radicalizado, que sepa utilizar mejor las capacidades del gobierno, que a lo mejor no sabía hace 4 años, con menos personas que sean capaces de controlarlo o dirigirlo, y se va a enfrentar a un México con el que tenemos una relación bilateral muy compleja. Y con esto me gustaría terminar. Uno de los grandes éxitos que tuvo México en la posguerra, con una relación tan asimétrica con Estados Unidos, fue tener diferentes canales de comunicación, diferentes canales de política completamente aislados. Tú hablabas de economía, de comercio, migración, seguridad, y no tenían por qué mezclarse, eran conversaciones separadas. Eso se acabó con el presidente Trump, cuando al final no se amenazó con poner aranceles generales si no arreglábamos el tema de la migración. En 2026 vamos a renegociar el Tratado de Libre Comercio. Si pensamos que esa renegociación va a ser exclusivamente económica, estamos muy equivocados. Esa renegociación muy probablemente venga de por medio con temas de seguridad, temas de migración, temas, por ejemplo, del tratamiento de Fentanilo. inversiones chinas dentro de México, fentanilo. Todo, absolutamente todo, va a estar sobre la mesa. Con un Claro. presidente Trump que, de nuevo, no se nos olvide, él fue el que se quiso salir del Tratado de Sí. Libre Comercio. Entonces, una situación sumamente retadora. Y ahí sí te diría, por ejemplo, yo sí quisiera hacer el comentario: es lamentable el estado y el conocimiento que tenemos de las relaciones internacionales, del entorno internacional, dentro del gobierno, dentro de la oposición y dentro de la iniciativa privada. ¿Qué empresa, qué empresa multinacional en México está haciendo este tipo de análisis sobre la situación, la perspectiva geopolítica que hay en el país? No tenemos esas capacidades, no nos gusta pensar en eso, y es fundamental en esta situación que estamos viviendo. Bien. Tengo 5 minutos escasos. Me gustaría que las damas pudieran aprovecharlo. Moni, por favor, digamos 2 minutos y medio. Te lo rogaría y te agradecería mucho de tu parte. Escuchamos. Sí, muchas gracias. Yo muy brevemente regresaría a este tema que me parece fundamental, que es la relación bilateral de México, tanto de México con Estados Unidos como de México con Canadá, pero particularmente con Estados Unidos por la coyuntura. Y me parece muy importante esta revisión del tratado que se va a llevar a cabo en 2026, que está descrita en la famosa Sunset Clause del TEMEC, que básicamente lo que se va a decidir en ese momento es si los países aceptan estar en el tratado en las condiciones en las que se están establecidas en este momento por otros 16 años o no. Y en el caso de que alguno de los tres países diga que no, que en el escenario de un nuevo gobierno, bueno, un nuevo periodo de Donald Trump, pudiera decir que no está de acuerdo con el tratado en las condiciones en las que está descrito en este momento, México Bien. llega a esta revisión del tratado en gran desventaja. Tenemos pendiente unas consultas en materia de energía por la política energética de este sexenio, que aún tiene posibilidad de convertirse en un panel. El panel por maíz transgénico, los constantes mecanismos laborales que se han activado contra empresas en México por no respetar los derechos laborales de sus trabajadores, y posiblemente también algunas controversias en materia o desacuerdos en materia de medio ambiente, aunados a los problemas que ya comentaba Roberto, particularmente la migración y la posición de desventaja que tiene en este momento México, que ha aceptado pues ser prácticamente un tercer país seguro para los migrantes, y la presión de Estados Unidos de aceptar esta política migratoria a cambio de pues no presionar más a México por los temas de seguridad y de fentanilo, como ya lo mencionaban. Entonces,
tenemos estos grandes retos internos, no solo para el nearshoring, sino para fomentar la inversión en general en el país. Y además estamos enfrentando esta revisión del tratado, que es uno de los principales atractivos del país para que las empresas inviertan y puedan exportar a Estados Unidos, en el que llegamos pues con todos estos puntos en contra. Entonces, Sí. me parece que la siguiente administración tiene que tomar muy seriamente esto para poder enfrentar esta revisión pues, de la forma más preparada posible. Beatriz, tenemos 1 minuto y medio, perdón. Algo que pudieras Sí. a manera de conclusión. Sí, mira, yo coincido con lo que han dicho Roberto y Mónica plenamente. Viene el gran reto de la revisión del tratado en un contexto donde va a ser reciente o algo reciente la elección en Estados Unidos, donde es muy probable que nos vuelvan a agarrar de piñata y donde la percepción de México esté bastante negativa después de ese proceso, por el lado de los dos candidatos. Veo dos candidatos con una política comercial igual. Esa no, podrán tener diferencias en muchas otras cosas, pero en eso, en una política comercial igual y una política industrial igual. Entonces, o sea, eso va a pasar. Se está preocupado por la revisión, pero ha habido fuentes de alto nivel en donde he escuchado que lo que van a plantear cualquiera de los dos candidatos, Biden o Trump, es una renegociación del tratado. Con Biden nos iría mejor, con Trump sería regresivo, como vimos cuando nos sentamos con Trump a renegociar el Telecan, en donde hubo algunas mejoras, pero en muchos aspectos cosas negativas. Entonces, no es el mejor momento para negociar. La ventaja que tiene México, ahorita, digamos, lo que podríamos explotar es explotar que tenemos un tratado de libre comercio de nueva generación que ningún otro país ha negociado con Estados Unidos. Y bueno, bueno, en fin, nada más decir, estamos en una situación donde tenemos un tratado nuevo y el sector laboral en Estados Unidos, esos sindicatos lo aceptaron. Nos van a Entonces, aportar, hay que aprovechar eso y darle para adelante. Gracias. Bien, muchas gracias Roberto, gracias Beatriz, muchas gracias Mónica y gracias a usted por estar en este programa. Hasta la próxima. Gracias.